pudiéramos hablar de tiempos muy antiguos, desde la alquimia, desde el inicio de la humanidad, yo te diría algo muy simple. Tu atención es una de las fuerzas más poderosas que existe. Y no porque controles todo, sino porque defines la forma en la que lo vives. No sé si lo comprendas, es como estoy sudando, es como lo que nos han enseñado de lo que atraemos, del poder de la atracción, donde para mi vista hay algo muchísimo más profundo que puede ser la ley del espejo. Erika, ¿cómo así que la ley del espejo? Sí, la ley del espejo. Proyectamos afuera lo que nosotros somos por dentro. Y no es crear lo que nosotros deseamos o queremos, es crear afuera lo que nosotros somos. Y esto es un tema supremamente profundo. Y ahí es donde entra la frase, ¿es el amor la frecuencia más alta o es la integración la frecuencia más alta? Lo digo desde mi punto de vista. Pueden que otras personas piensen diferente y se vale, la verdad se vale. Lo que yo digo de entrando en este tema del que estoy hablando ahorita, es que yo atraigo lo que es frecuencialmente muy parecido a lo que yo soy, ya sea por acuerdos, ya sea por vidas pasadas, ya sea por estructuras, ya sea por cosas que nosotros fuimos eh, creyendo en nuestra historia de vida desde que éramos pequeños, que pueden haber ahí también esos límites mentales. Entonces el poder de la mente es muchísimo más profundo que manifestar lo que quiero. No manifiesto lo que quiero, manifiesto lo que yo soy. Ahí es donde entra esa ley del espejo. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado en ser coherentes a lo que vemos, a lo que escuchamos y con lo que convergemos, digámoslo así, no sé si esa es la palabra, a lo que yo, a ver cómo les digo, a lo que yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo esa otra persona o ese otro contenido que consumo. ¿Por qué les estoy hablando esto? Por mi experiencia personal, como siempre les digo, yo aquí traigo o comparto con ustedes lo que yo experimento y me pasó hace 15 días, me viene pasando algo donde yo empecé a compartir contenido por otras redes, a formar comunidad, pero siendo yo consciente, yo me estaba perdiendo porque ese no era mi enfoque, no en el hacer, sino en lo que yo soy, en lo que yo soy. Entonces tú te empiezas a meter en narrativas que no son coherentes como tú estás viendo la vida que eres ahora. Y no es juzgar, es porque eso no es mi lugar. Y irme en contenido que no es coherente conmigo por el simplemente de apoyarse entre comunidades es ser muy deshonesta conmigo y con la otra persona que estoy siguiendo. Pero aquí es más conmigo. Entonces, ya me salí del tema y el tema que yo les tengo para hoy es como que ese poder de la mente, ese poder de creación, no desde lo que nos han enseñado como el poder de la manifestación. Eso, por ejemplo, en mi caso personal, eso que he escuchado, eso que he leído, del poder de la mente, el poder de la manifestación que podemos crear. Yo lo había escuchado hace mucho tiempo, tomé lo que en ese momento fui coherente, pero no penetré tanto con la idea. Y yo ya tengo videos aquí donde estaba hablando de ese tema, pero ahorita lo estoy hablando desde esta versión nueva a mí, donde yo digo que el poder
que ya se los he dicho, uno de los poderes más grandes que tiene el ser humano es donde pone su atención, porque es mi atención la que crea. Y yo escuché esto en un video donde la chica, esto es mucho más física. Yo no soy física, la estudié en su momento en el colegio porque se nos ponía como una materia, pero realmente no tengo conocimientos profundos. Pero esa, el poder, el crear, no, digámoslo así, el crear las situaciones que deseamos vivir, y lo digo no desde lo material, lo digo desde lo muy profundo, desde, a ver, como les digo, ya en este punto donde yo me encuentro, yo lo digo desde no manifestar ese carro lujoso, esa mansión lujosa, no, manifestar la vida que yo quiera vivir. Si dentro de esa vida que yo quiera vivir va introducido ese carro que quiero, esa casa que quiero, ok. Pero lo más importante es conocerte tú primero para poder manifestar desde ahí. Y ahí es donde pasa la magia para mí, desde mi punto de vista. Entonces, siguiendo aquí, yo les voy a poner como un ejemplo. Somos energía y hay una energía envolvente, es un campo, digámoslo así. Lo voy a decir desde mis palabras. Yo lo comprendo, pero para que ustedes lo comprendan, porque a mí me costó un poquito entenderlo. Es una energía envolvente, digámoslo así, el éter, que es esa energía de la fuente que todo lo crea, pero que está conectado literalmente con nuestra mente, con nuestro consciente y nuestro inconsciente también. Porque déjenme decirte algo, creamos también desde lo inconsciente, porque como he compartido en estos videos, hay una información en mi inconsciente que todavía yo no la hago consciente y que mi mente es la que proyecta toda esa información para crearla. Es un poco enredado, digámoslo así. Voy a tratar de darlo un poquito más suavecito. Es el océano, ¿cierto? Ese es el éter, el océano. Y tú eres la conciencia. Mi pensamiento es como ese punto en el océano que hace las olas, ¿cierto? Cada pensamiento genera en ese éter, en esa energía creadora, un movimiento, digámoslo así, un movimiento. Y cada vez que yo ponga mi atención en ese pensamiento, va generando más movimientos en la ola hasta que crea eso que yo estoy sintiendo y poniendo mi atención. Digámoslo así, a ver, eso le llaman eso a nivel de física tiene nombres, un armónico, ¿qué es un armónico? Lo que yo estoy pensando, en lo que yo estoy poniendo mi atención, está creando un armónico, un movimiento. Y cada vez que yo ponga más atención, voy creando un armónico. O sea, y esa armonía va creando mi realidad. Obvio, esto es muchísimo más profundo. Yo les estoy hablando desde lo que yo sé, desde lo que yo he puesto en práctica. Y si ahora que yo tengo esa información, a mí se me expande más y entiendo decisiones que tomé en mi pasado por mi estructura mental que tenía, por mis paradigmas, por mis creencias y por mis limitaciones. Y ahí también tuvo que ver mucho mis acuerdos, mis traumas. Entonces, para yo poder crear una realidad genuina, coherente con lo que yo soy, yo debo literal, hacer un trabajo de sombras. También hay videos ya muy viejitos que he hablado
del trabajo de sombras, pero ahora yo ya lo estoy viendo de una forma más expansiva. ¿Qué es un trabajo de sombra? No es que sea malo, es integrar eso que yo no quiero ver, que me produce dolor, me produce vergüenza, me produce esos, digámoslo así, esas frecuencias negativas, pero que hacen parte de mí, de lo que yo en esencia soy. Bueno, ya les hice un poquito esta introducción de lo que yo estoy hablando, que es donde pones tu atención, está ese poder creativo. Entonces sigamos aquí con unas anotaciones que yo tenía. Listo. Ahora, ¿te ha pasado que dos personas viven una misma situación? Una se quiebra y la otra literal crece. Entonces ahí es cómo yo viva esa situación, digámoslo así. Como yo viva ese suceso y ese suceso yo lo vivo de acuerdo a una cantidad de cosas que a mí me, a ver, como les digo, que a mí me definen, digámoslo así. ¿Por qué una se quiebra y por qué la otra simplemente crece? Eso pasa. Y yo les voy a decir acá, ¿qué cambia? Ahí en esa situación cambia la realidad externa o la forma como mira esa persona. Entonces es increíble. Yo les voy a hablar un poco de la historia, como si yo fuera una viajera del tiempo, porque a mí los temas yo los comparto desde esa mirada alquímica, de esa mirada que transforma, porque la alquimia es esa transformación, es como la alquimia de yo eh, hacer una piedra, transformarla a un, digámoslo así, a algo muy valioso, como una esmeralda, una piedra preciosa. Esa piedra está ahí con una cantidad de cosas que tú no ves la belleza y ella tiene que pasar por ese proceso de transformación para poder apreciar esa belleza de esa piedra. Así es como yo, la verdad, transmito mis temas desde la alquimia, desde ese proceso que es mi experiencia misma, todos esos procesos por los cuales yo he vivido. Entonces, si vamos a ver esto como esa mirada de un viajero en el tiempo, digámoslo así, en muchas culturas antiguas, yo voy a leer, en muchas culturas antiguas, algo que hoy estamos volviendo a recordar, por ejemplo, Egipto, los misterios en conciencia. Estamos hablando del poder de la atención. Estamos hablando de esto para que no nos perdamos, porque yo sí empiezo a hablar un tema, entonces voy mezclando, pero es mi realidad, es mi verdad ahora. Entonces, en Egipto, ese poder de la mente era el misterio de la conciencia. En India, la mente y la percepción. Ellos no decían que podías controlarlo todo, pero que sí, tu mente era un espejo y que la vida respondía a cómo tú te relacionabas con ella. Y ahora, ¿cómo es sí que la mente como un espejo? Sí, la mente no crea realidad como si fuera magia, pero sí filtra e interpreta y dirige esa energía. ¿Cuál es esa energía? La intención, porque la intención es una energía. Si constantemente tú pones tu atención al miedo, dime qué vas a crear. Ese es un ejemplo. Tomas decisiones desde el miedo, eliges relaciones desde el miedo, te cierras a oportunidades desde el miedo y entonces tu vida empieza a parecerse a eso. ¿Por qué? Si es la ley del espejo que yo proyecto afuera lo que yo soy por dentro y si desde adentro yo tengo miedo, entonces empiezo a crear desde ahí.
es lo que nos decía esto. No porque hayas manifestado mágicamente, sino porque nosotros lo estamos construyendo paso a paso en tu día a día. Si constantemente tengo miedo, entonces voy a tomar esas decisiones del miedo. Y desde la premisa, desde lo que ya hemos hablado acá desde el inicio, si el éter, esa energía creadora que viene desde la fuente misma, desde Dios, porque sí, yo soy un fractal de Dios y tengo ese poder co-creador o creador que es Él. Y si tengo miedo a la vida, constantemente yo estoy mandando esa intención de miedo a ese éter, a eso creador. Y ahí entonces hay un armónico de frecuencias y atraigo todo eso similar a lo que yo estoy sintiendo. Situaciones porque nada está desconectado. Como yo les he dicho, absolutamente nada está desconectado. Todo frecuencialmente está coherente a mí. Entonces, miren lo impresionante que debemos de saber antes de pensar que todo eso que yo estoy creando afuera, porque hay que ser realistas, nos han vendido afuera el poder de la creación, el poder de la creación, de la manifestación. Pero es que para yo manifestar tengo que conocer todo este envase, todo esto, tengo que conocer mi historia, tengo que conocer todo para poder crear esa vida que realmente yo quiero vivir, no desde el afán, sino desde la presencia, como les he dicho, desde esa presencia, desde lo que yo soy. Y miren que yo me voy enredando, como todo esto que estoy hablando hoy con ustedes, empecé a mirarlo y a integrarlo desde el amor mismo, desde lo que yo soy, porque también soy consciente que yo me estoy también pareciendo a lo que consumo, a lo que veo, a lo que escucho, y me quejo de cómo está el mundo afuera, pero lo que tengo que llegar es adentro, a quién soy yo, y no crear y no seguir contenido o escuchar contenido, como les decía en mi experiencia, por una fidelidad. Porque es que miren, a ver, afuera hay una narrativa y creo que tenemos que ser muy fiel a nosotros mismos para no perderme en tanto ruido, en tantísimo ruido que hay afuera. Y lo estoy diciendo desde el amor, no desvalidando que lo que la otra persona está diciendo, no. Simplemente escucha lo que es coherente a ti. Quédate en ese contenido que habla de ti. Consume eso porque si no te vas perdiendo y a la final te vas dando cuenta que ni sabes qué eres y vas creando realidades o vas creándote, porque aquí es otra cosa. Vamos creyendo en esa narrativa y empezamos a crear realidades desde ahí. Y sí, ahí entra otro tema que son esos acuerdos, digámoslo así, esos acuerdos colectivos. Y desde ahí también pueden manipular la forma en la que pensamos y es algo demasiado sutil. Pero bueno, no me voy a enredar, eso es otro tema que posiblemente lo podamos hablar en su momento. Yo voy a seguir acá. Entonces, la verdadera creación. Crear tu realidad no es controlar el mundo, es participar conscientemente en él, en la atención, en qué te enfocas todos los días, en la interpretación, qué significado le das a lo que está pasando afuera, es lo que yo les estaba hablando ahora. ¿Dónde pongo mi atención? ¿Qué significado le estoy dando a lo que yo estoy o a lo que está pasando afuera? Como en las noticias, si yo
voy a escuchar noticias porque desafortunadamente lo que hay afuera son noticias que son muy, no son positivas, digámoslo así. Si yo pongo mi atención a lo que está pasando afuera, estoy creando una realidad también de eso. Ahí es donde dentro a esos acuerdos colectivos y creo realidades catastróficas. En mi acción, ¿qué haces con eso? Ahí es donde yo lo escucho y lo dejo pasar y no lo hago parte de mi realidad. Esto a veces puede sonar fuerte, pero no es fuerte, es cuidarte tú. Ya eso pasó, yo lo siento por lo que pasó, pero no me engancho, continúo. Eso es lo que hace. Y algo clave, la vida no cambia solo por lo que piensas, cambias por lo que haces con lo que piensas. O sea, yo qué hago con eso que estoy pensando de la vida. Me anclo a esa noticia, me anclo a esa narrativa, me anclo al tren, como se dice, o a lo que está de moda. ¿Qué hago con eso? Yo soy coherente con todo ese movimiento que está afuera. Habla de mí. Ahí es donde es. ¿Cómo bajamos esto a la práctica de una manera más simple? Hoy observo dónde está tu atención el mayor tiempo. ¿Qué es lo que yo estoy viendo el mayor tiempo? ¿Qué es lo que yo estoy escuchando? ¿Qué es lo que quiero? Si mi atención está en cosas negativas constantemente, voy a traer esas cosas negativas. Que no todo en la vida va a ser bueno y que yo todo el tiempo no voy a estar en pensamientos positivos. Ok, ahí es donde viene la integración. Yo integro esa situación, la que estoy viviendo, y la llevo al mejor escenario posible de mi vida. Ejemplo, digámoslo así, cotidiano. No se me dio. O sea, estaba en un trabajo, estaba detrás de un trabajo donde para mí era una muy buena oportunidad de crecimiento para mí. Pero si no se dio, pensar, ok, no se dio, me permito sentir me permito sentir la emoción que produjo eso en mí, porque pudo producir frustración, tristeza, miedo, ok. Pero ¿cómo yo transformo eso? Ok, si no se dio era porque no era mi lugar todavía ahí. Continúo haciendo acciones, haciendo cosas por mí y para llegar a eso que quiero. Si quiero crecer como persona, si esta no se dio, es simplemente cambiarlo. No, pobrecito de mí, qué pesar, soy lo peor, no. Es simplemente ser conscientes y decir, yo lo di todo, hice mi mejor y puse mi mejor esfuerzo ahí. Si no se dio, era porque ahí no era. Y porque una puerta más grande se me va a abrir, digámoslo así. Bueno. Luego, en problemas o en posibilidades, en miedo o en construcción. Entonces ahí yo le digo, o pones tu atención en un problema o en una posibilidad. Pones tu atención en miedo o en seguir construyendo. Y ya para cerrar, algo aquí ya muchísimo más profundo, que es como nosotros le decimos, como ese toquecito rico a eso que te quieres comer. No viniste a controlar la vida, viniste a aprender a relacionarte con ella. Y ahí, en esa relación, tu realidad empieza a transformar. Tu mente es el espejo, tu conciencia es quien decide dónde mirar. Y como ya les he dicho antes, para crear esa realidad que tu corazón o tu alma desea experimentar, es un trabajo integral en ti. Es integrar las sombras, es integrar eso que te definía, esos pensamientos que limitaban, eso que tú creías que tú eras. Entonces, no es dejar de ver esa situación,
es volver a ti, es volver a ti. Bueno, aquí hablé de todo un poquito. Esta es mi vida y eso que hay veces yo digo, soy una persona muy estructurada, pero cuando tú estructuras, cuando tú amplías esa estructura y te permites que algo puede cambiar en el camino y que si se salió de lo que tú creías que era, no es malo. Vuelve a ti a observar qué es lo que quieres y donde tú pones tu atención. No crea todo lo que existe, pero sí crea el camino que tú eliges recorrer. Bueno, entonces esto era lo que yo les tenía para hoy. Estos temas, como ya les he dicho, los comparto desde ahí, desde mi experiencia. Yo llegué a esto por esa experiencia que estaba viviendo, porque me estaba perdiendo, estaba colapsando. Y no se trata del otro, porque la responsabilidad es mía. Es de donde yo estoy poniendo mi atención y dónde está la mayor parte, o sea, dónde estoy poniendo mi atención la mayor parte de mi tiempo. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy haciendo yoga, otra vez con más calma, estoy meditando, estoy hablando conmigo misma, qué es lo que quiero, quién soy. No desde el juzgar, no, desde el amor mismo, desde conocerte a ti mismo, como yo siempre he dicho. Todo se trata de volver a nosotros, todo se trata de volver a nosotros. Y como yo me estoy sintiendo adentro, como yo estoy siendo por dentro, es lo que estoy observando afuera, es lo que esa vida me está dando a mí. ¿Qué quieres ver? Esa es la pregunta, ¿qué quieres ver? Bueno, les voy a dejar este videito hasta aquí. Lo iba a hacer por 20 minuticos y ya llevamos 27, así que muchísimas gracias por estar ahí. Si te gusta este contenido, si te gusta yo lo que hago, suscríbete, dale me gusta, comparte si ves a otra persona que está ahí y que crees que le interesa, está bien. Y si no, no pasa nada. Sigue, continúa, busca lo que es frecuencialmente alineado a ti. Así que muchísimas gracias y chao, chao.